hacerle ciertas preguntas a Rodolfo para ir conociendo un poco también de este mundo. Y me gustaría preguntarte, Rodolfo, ¿cómo tú llegaste a las constelaciones familiares? Porque igual, si lo vemos dentro de todo, es una terapia novedosa aún en Chile, a pesar de que en el mundo es muy conocida. Claro, Rosana, yo creo que como todo ser humano, como toda persona, eh, a lo largo de su vida no somos conscientes que cargamos dolores, cargamos problemas. Y recuerdo bien, y me gusta tu pregunta porque me sitúa en el año 2011, estamos hablando 11 años atrás, casi en el segundo semestre, por temas personales y familiares. Yo vivía en San Pedro de la Paz en ese momento, y en búsqueda siempre me resonó lo holístico, y empecé a ir a un centro holístico que ya no existe en San Pedro de la Paz, y tomé el contacto con el Reiki, pero yo iba en calidad de paciente. Claro. Bueno, y en eso se me derivó, no había escuchado nunca de lo que eran las constelaciones familiares, y la primera vez fui participante, es decir, de estar observando, eso era el concepto que yo tenía en aquel momento. Fue como en el mes de noviembre del 2011, y la verdad fue una experiencia tan maravillosa. Me tocó participar, creo, si mal no recuerdo, en 2 o 3 constelaciones, y encontré que eso era algo mágico. Me superó totalmente, veía que la persona hacía también una serie de movimientos que yo quedé totalmente asombrado con mi mente ingenieril. Yo soy ingeniero comercial y no entendía qué pasaba, digamos. Y producto del proceso en el cual yo estaba inmerso, decidí constelar a la vez siguiente, y vino Sergio Salomón, bueno, con él terminé formándome posteriormente como constelador familiar el año 2015 y 2016, también junto con Carolina Rosa, que es su pareja y trabaja con él, y fueron grandes maestros, y hasta el día de hoy siempre nos estamos vinculando. La primera constelación fue en el mes de diciembre. Para mí fue desastrosa, recibí un martillazo, un mazazo tremendo, de un tema que yo jamás lo hubiera planteado en público. Fue un tema muy personal, relacionado a la muerte de mi padre. Yo había fallecido él cuando yo tenía 14, 15 años, y uno con el paso de los años cree que, y esto es en línea el tema de las constelaciones, a veces creemos que los temas están superados, y la verdad que no están superados, porque subyacen en el inconsciente, y nuestras conductas son reflejos justamente de aquellos temas que no hemos sanado, que no lo hemos abordado, y que lo que hemos hecho es poner una venda en los ojos. Y de ahí empezó ese proceso, no me paró nadie. O sea, primero tú llegaste como paciente, te enamoraste y comenzaste a trabajar tu árbol. Y finalmente tú empiezas a formarte como constelador. Claro, pasaron unos años en la cual, producto del trabajo que tenía en aquel entonces, yo aprovechaba los viajes a Santiago, y que coincidían generalmente con los talleres que habían con o la Carola Rosa, y yo constelaba. Constelé muchas veces, y no constelé una vez, constelé varias veces, porque eso da cuenta que se rompe un mito cuando se dice que uno constelaba una vez, que fue la primera posición que hubo en la aparición de las constelaciones en la década del 80. La verdad que no hay límites para constelar, y día a día tú puedes constelar temas que son del diario vivir, incluso para elegir una carrera, incluso para cambiarte de trabajo. Se abre un espacio en que las constelaciones van más allá que sanar algo solamente del sistema familiar. De hecho, yo he visto también que las constelaciones se pueden utilizar en empresas, ponte tú, en enfermedades también, en cosas como muy puntuales. Entonces, esto da para mucho, digamos, no es solamente la situación familiar, digamos, la que se puede constelar. Justamente, Rosana, están las constelaciones organizacionales, que en el fondo se hace un trabajo tipo coaching sistémico con la alta gerencia de la empresa, y generalmente la metodología más efectiva es trabajar con representantes externos para evitar justamente. Entonces tú tienes, por ejemplo, dependiendo de la temática, un representante del área de finanzas, el de venta, que se empiezan a culpabilizar, tiene un representante de producción, y bueno, y así empieza, pero en el fondo los principios sistémicos son los que se están validando en la constelación organizacional. Porque si hablamos de la realidad chilena, donde el 80% de las empresas pyme,
La pyme, ¿qué significa? Fue creada por una familia, quizás ya a nivel de un abuelo, por tanto se mantienen las órdenes del amor, como es la jerarquía, el que llegó antes, el que formó. Y lo que hoy día está, y ese puesto de trabajo y esa producción a las personas que trabajan, fue gracias a que alguien antes dio paso a ese emprendimiento. Pero es un mundo en el cual es un trabajo con la empresa. Yo en lo personal me dedico más fuertemente a la relación terapéutica con las personas, que también les facilite y les sirve su desempeño en la vida diaria en los distintos ámbitos, social, laboral, personal y familiar. Por supuesto. Y cuéntame, bueno, ya empezamos como a adentrarnos en el tema, pero para la persona que nunca ha escuchado de constelación familiar, a esa que realmente es algo un poco desconocido o quizás por primera vez lo escucha, ¿qué le podrías decir tú? ¿Qué le podrías contar de qué se tratan? ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Es una técnica? ¿Es una terapia sistémica? ¿Cómo lo podrías definir? Susana, es una terapia sistémica, una psicoterapia sistémica que fue desarrollado desde mi punto de vista, por un grande, Bert Hellinger. Bert Hellinger falleció hace como 2 años. Es un maestro, creo que el desarrollo que le dio a la metodología a lo largo de los años casi llegó al nivel de la excelencia. Hay mucha literatura de Bert Hellinger en la cual se basa mucho en los preceptos, los marcos teóricos, los encuadres, se han ido desarrollando centros en distintas partes del mundo. Hay en Francia, en España, en México, en Argentina también está muy desarrollado, y acá en Chile tomó mucha fuerza a partir de los años 90 en adelante. Las constelaciones familiares, y para aclarar el concepto, bueno, no me recuerdo en este momento la expresión en alemán que significa y por qué derivó constelación, pero no tiene nada que ver. En realidad es una metodología intergeneracional, transgeneracional, que permite resolver los temas más allá de la historia personal, sino que de la historia familiar de la persona que busca una consulta, que quiere sanar, que algo está mal en su vida. Y el concepto nace de alguna forma en que los individuos estamos vinculados a un sistema de origen. Aún estén vivos, aún estén muertos, y cualquiera que sea tuvimos padres. Y aun cuando no son biológicos, también aparece el padre adoptivo. Entonces empiezan a aparecer la figura del padre biológico, el padre afectivo, del padre adoptivo. Pero detrás de esos padres estaban los padres, que son los abuelos, por el lado mamá, por el lado papá. Y así podemos seguir, incluso escritos bíblicos de distintas religiones hablan de las 7 generaciones. Claro. En las 7 generaciones, y a mí me ha tocado en varias jornadas grupales de constelaciones, apoyar la sanación, el corte de lazo, cuando vienen mandatos heredados desde la gran madre o desde el gran padre según el mandato, o a veces son decretos que te persiguen, porque inconscientemente a través de esa alma familiar te van marcando la pauta conducta, y eso marca un tema que es bien importante. Creemos que nuestra vida la abrimos nosotros, pero venimos tan programados con lo que ha pasado en la historia de nuestro sistema, que esto consiste en identificar aquello que está significando una traba para tener una vida mejor. Volviendo a la definición, constelaciones familiares no es más que una metodología terapéutica que se basa, por una parte, en todo el enfoque transgeneracional, pero también incorpora varios elementos que se han ido agregando con el tiempo y que te permite trabajar con disciplinas complementarias para lograr una mejor solución y ayuda al paciente o a la persona que consulta. Pero en el fondo, ¿de qué se trata? De sanar aquello que en el árbol, en aquello que en tu sistema no ha sido sanado. Cuando uno sana hacia atrás, estás también sanando hacia adelante para que no se repita ese patrón en las generaciones venideras. Quienes somos padres, asumimos, y ahí fue mi lanzamiento a la piscina, de ir sanando temas del sistema. Yo soy el hermano menor de los varones de mi familia, y parece que a mí se me encomendó, entre comillas, empezar a sanar los temas familiares, pero en definitiva es tratar de que, en el fondo, cuando tú sanas hacia atrás temas que han estado, estás de alguna forma evitando que estos se perpetúen hacia adelante y que marquemos a nuestros hijos y a los que vienen después.
Yo siento que para que las personas puedan entender bien desde la casa también esto, que todos tenemos mamá y papá, por lo tanto todos tenemos una historia transgeneracional. La información de, que pasa de generación en generación nunca se va a perder, chiquillos. Y esa es una calidad y una característica de la raza humana. Para nosotros ir evolucionando en el paso de los miles de años, las habilidades que una generación tenía eran traspasadas a la siguiente. Y eso, si ustedes se dan cuenta, es súper bueno, pues en definitiva era la historia más corta. Sin embargo, se traspasa toda esa información, no solamente lo que nos sirve, sino que también, como decías tú, ciertos mandatos que en algún momento quizás tuvieron sentido, pero que quizás ya la historia ha cambiado en nosotros, o ha cambiado la historia social, y todavía nosotros lo seguimos manteniendo. Y finalmente esos son los nudos que no nos permiten avanzar. Y qué bonito lo que tú dices, ¿eh? Cuando tú dices, cuando yo sano hacia atrás, también sano hacia adelante, porque yo siento que si nosotros supiéramos que nuestras decisiones van a afectar a las generaciones que vienen, yo siento que tomaríamos mejores decisiones. Absolutamente, lo explicaste súper brillante, la verdad que, eh, to- y eso de punto de vista conceptual es importante tenerlo presente, porque lo que está ocurriendo no es algo consciente, sino que en el fondo es lo que nosotros tenemos en el inconsciente, aquella parte de la psique y de nuestra mente es donde está el centro de mando, ese 95% que gobierna la vida. Y ese otro 5% es como lo que está ocurriendo ahora, esta conversación, que es el plano consciente. Pero podemos tener respuesta, comportamiento, conducta, que vienen, se gatillan por alguna razón, pero que vienen dadas por lo que tenemos en el inconsciente. Y ahí hay distintas capas y planos. Tenemos este inconsciente personal, donde tú vas guardando la historia de todos los momentos, incluso desde el momento en que estás en el vientre materno. Claro. Por eso es fundamental una buena relación de pareja, porque el entorno, el medio en el cual ese embarazo se desarrolla, es la casa, es lo que cobija y le da la seguridad a ese niño o niña que está en formación y crecimiento. Cuando hay un entorno violento, eso ya está transmitido. Cuando hay un entorno de descalificaciones, ya está transmitido. Y por eso hay teoría validada, por ejemplo, de la música de Mozart, el efecto Mozart de los bebés. Entonces, del momento que estamos concebidos a la vida, nosotros vamos almacenando estas memorias Personales, además, digamos. Personales, pero además subyacen las memorias, y varios autores hablan, psiquiatras, sobre lo que es el inconsciente familiar, que da cuenta lo que sería la memoria familiar del sistema del cual uno viene, de tu sistema de origen. Y obviamente que ese sistema no solamente viene la alegría, la luz y la felicidad, sino que también viene a veces lo oscuro, vienen los asesinatos, vienen los incestos, vienen una serie de patrones que se van de alguna forma traspasando, pero además, por ejemplo, secretos. A veces el aborto en otra época se veía como una vergüenza o un embarazo para una persona joven, que se entregaba en adopción y esa mamá nunca supo más de su hijo. Y hoy día ese hijo, que es un adulto o quizás ya tuvo pareja, indudablemente que está cargando temas que va a tener que enfrentar y resolver. Entonces lo que se va traspasando de generación en generación no solamente es luz, sino que también es de luz y de sombra, de lo cual nosotros no somos conscientes porque en definitiva eso está almacenado en ese reservorio que es el inconsciente familiar. Pero acá es súper importante algo tenerlo presente y que muchas veces no se explicita, que tiene que ver con un concepto que es fundamental, las lealtades. Las lealtades inconscientes que se han venido trabajando a lo largo de los años y se denominan de diferentes formas: lealtades familiares, lealtades inconscientes o lealtades invisibles. Hellinger le llama amor ciego, porque tenemos tanto amor por nuestro sistema que aún en el peor de los casos podemos tener enemistad con nuestro padre, habernos reñido, odiarnos mutuamente, pero a la hora de la hora tenemos lealtad consciente o inconsciente con papá. ¿Me entiende? Entonces, las lealtades es lo que marcan un sistema.
en un ejemplo, lealtad a la pobreza. Una persona empieza a repetir un patrón que viene de su sistema porque quizá los bisabuelos fueron pobres, cayeron en desgracia y así sucesivamente las generaciones siguientes. ¿Y qué es lo que pasa? La mala conciencia, como decía Bergelinger, la mala conciencia es lo que hace repetir el patrón. ¿Por qué? Porque en el fondo el mensaje implícito en el inconsciente no es que tú lo razones, y hay que entender que esto es una dinámica que no somos conscientes, si esa es la trampa. Y en esa dinámica, en este caso el mensaje es, como mis padres fueron pobres, yo no puedo aspirar a la prosperidad porque sería una manera de pasarlo a llevar. Como de traición. De traición y deshonrarlo a ellos. Y así podemos, tantos ejemplos, la violencia. La violencia que se transmite de generación en generación. Las infidelidades. Es que aquí la gente podría decir, pero ¿cómo yo voy a querer ser pobre? Por ejemplo. Pero lo que dice Rodolfo es muy importante porque en definitiva nos viene desde el consciente. Si desde el consciente todos nos queremos ganar el quino, chiquillos, todos quieren ganarse el quino desde el consciente, pero es el inconsciente finalmente el que nos pone la trampa, por así decirlo. Es él el que no nos permite avanzar. Y a través de las constelaciones, cuando uno llega con una situación a resolver, ahí, cierto, el constelador puede saber más o menos de dónde viene la cosa, digamos, y ahí hay que entrar a picar, ¿cierto? Ahí hay que entrar a ver de dónde viene, porque si lo hacemos consciente, dedito para arriba. Si lo mantenemos en el inconsciente, va a seguir afectando cada una de nuestras decisiones y también nuestra historia, sin darnos cuenta. En eso de la historia hay algo que siempre me gusta remarcar cuando tengo jornadas de constelaciones y en talleres en general. Hay algo que no podemos dejar pasar, que es la herida central. También puedes verla como aquella herida de infancia que te marca. Más o menos puede ser, dependiendo del nivel de resiliencia de una persona, puede manejarlo, pero no 100%. En el caso de la herida central es como la herida madre que está presente y que generalmente ha tenido que ver con aquello que faltó con los papás, con papá o mamá, con el abandono, con el maltrato, con la violencia física, emocional, con los abusos, o la pérdida de un ser querido. Perder a papá o mamá teniendo 5 o 7 años es un terremoto grado 9, te devasta la vida y claro, no es el mismo efecto que ocurre en edades adultas. Por tanto, las edades como más frágiles, que hay que poner mucho cuidado, son edades de los 0, 12, 14 años, que es lo que queda grabado en la persona y que la puede marcar de por vida. Y por eso ahí está, en cierta manera, la habilidad del facilitador, del constelador, el terapeuta, de poder identificar cuál es la herida. Por ejemplo, una persona que te cuenta su situación y uno le dice, pero entonces, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no te separas? Claro, ya te cuenta un drama, en pareja, digamos, una situación de pareja. Y te comenta que se llevan mal, que ya no lees. Bueno, déjalo, es que no puedo. Y se enreda el no puedo. Bien, cuando tú escarbas la historia de la persona, te das cuenta que en el fondo tiene un tremendo temor al abandono, porque fue abandonada en su infancia. Y la historia de la familia era que la abuela también fue abandonada. Entonces ella no quiere ser abandonada. Y hay que trabajar esa parte para sanarla, de manera que sanando eso, y otra cosa importante, hay que combinar elementos, porque si no se te escapa, esa persona que está siendo maltratada, quizá humillada en una mala relación de pareja, pierde totalmente su amor propio, su autoestima, y tienes que ayudarla a recuperar, y para eso necesitas incorporar herramientas, reinstalarle energéticamente la energía de los padres, de mamá y papá, aunque estén fallecidos, hacer algunas maniobras, por ejemplo, de programación neurolingüística, de manera que empiece un trabajo también, o instalación de supravalores, que empiece un trabajo de creerse el cuento y poder tomar reconstruirse. De reconstruirse. Entonces te das cuenta que un tema de pareja estaba ligado por el abandono y de ahí nacía el miedo del este. No es que estuviera enamorada ya, sino sencillamente el temor a quedar sola, a ser abandonado, y se apega a eso. Pero pues las mujeres de mi clan son abandonadas, los hombres las dejan, por lo tanto yo si tengo uno, me trato, cierto, de quedar con él.
Así que esto tiene infinidad de aplicaciones, yo diría que son como los temas, a veces me preguntan, ¿qué se puede constelar? Yo diría casi todo. Todo, yo creo también, Todo, yo creo sí. que todo. Ahora, efectivamente, mucha gente a veces también dice, y es muy importante lo que tú planteas, en el sentido que no importa si los papás o los abuelos o las mamás están vivas o no, porque también hay muchos que dicen, oye, pero si ya mi papá murió, o bien hay otros que dicen, yo no sé nada de mi abuelito, yo no sé, solamente es el nombre, o a veces ni siquiera sé el nombre, entonces, ¿cómo voy a constelar? Cuéntales tú si eso tiene relevancia al momento de constelar o se puede hacer igual. No tiene ninguna relevancia porque el sistema está constituido por personas que están vivas y muertas. Y más allá del rol que tuvieron contigo, ellos están presentes en una figura que es bien importante, es la figura del niño, la niña interna. Y ese niño, niña interna, es la que necesita ser sanada. De escuchar la palabra que nunca escuchó de papá. Y aunque papá esté muerto, en el rol que toma un representante, nacerá la frase o liberadora o sanadora, que es la frase que hace el clic y que la persona le permite en ese momento el cambio. Finalmente papá se lo dijo, porque toda la vida tuvo el trauma de que para su padre ella no fue deseada, porque ella quería un hombre, por ejemplo. Claro. O fue excluida. O fue excluida. Entonces toda su historia se desarrolla así. Pero escuchar que papá, aunque ya muerto, le diga, hija, lo siento, me equivoqué, pero, por ejemplo, tú eres mis ojos y te amo con todo mi corazón y me siento orgulloso de la hija que eres, solo eso tiene un tremendo cambio en la persona. Pasa en situaciones de violencia, me ha tocado ver el conflicto, por ejemplo, del alcoholismo. El alcoholismo no nace de la persona que está ahora, viene de papá, por ejemplo, viene del abuelo, y ahí ya hay un legado de generación en generación. Y hay que cortar ese patrón. Quizás me gustaría profundizar un poco más. Bueno, primero, recuerdan, chiquillos, que en algún programa, en algún momento hablamos de que es el inconsciente al que hay que hablarle para sanar. El inconsciente no discrimina muchas cosas. Por lo tanto, el inconsciente, si bien es cierto, guarda mucha información y a veces está presente en cada decisión, de repente no tan buena que tomamos, no discrimina muchas cosas. Por lo tanto, en este caso, cuando hay un representante, por ejemplo, del padre, que le dice a la persona lo que ella requería escuchar en su momento, el inconsciente lo toma. Lo toma y lo hace parte. Entonces así nos comenzamos a sanar. Y lo que te... Y bueno, y es súper potente, chiquillos. Si igual hay que... Ojalá lo vivenciaran en algún momento de su vida, porque es algo muy energético. Uno lo siente en el cuerpo y también en el alma. Cuando uno sale de una constelación, uno sale diferente al tiro. No es que uno tenga que esperar meses, no, uno se siente alivianado al tiro. Y me gustaría tocar un poco lo que tú estabas tocando, las adicciones. ¿Qué pasa con las adicciones? Las adicciones, ¿cierto? Pueden ser heredadas también, pero ¿cuál es el origen de la adicción? Depende del tipo de adicción, pero en general adicciones hay de todo tipo. Adicción al sexo, por ejemplo, fíjate que puede tener una connotación diferente. ¿Ya? Puede ser de alguna forma lo que se llama una compensación de culpas que tú tienes. Lo mismo ocurre cuando tú excluyes. Entonces, quizás el sexo era mal visto en nuestra época y de alguna forma hoy día esa libertad entonces se traduce en una exacerbación y por tanto se transforma en una adicción. Pero en general, generalmente las adicciones nacen de algún hecho funesto, oscuro que hay en el sistema, en alguna parte de la historia, a nivel de abuelo, a nivel de bisabuelo, crímenes, suicidio. Y cosas que no se comentan, ¿eh? Lo peor de todo, chiquillos, es que muchas cosas que a veces a la gente les avergonzaba, nunca las comentaron, por lo tanto nosotros solamente conocemos como alguien parece que pasó, o bien las consecuencias en nuestra vida, pero esos secretos justamente, como decías tú delante, nos empiezan a marcar. Y esos secretos se manifiestan en conductas
como por ejemplo las adicciones, ¿ya? En sus diferentes áreas. Y ahí hay que tratar de escarbar un poquito si hay secretos. ¿Y qué es lo que se hace con el secreto? En el fondo es cortar lo necesario del secreto, pero reconocer lo que existió. Pero yo no lo tomo, no me hago cargo de lo que pasó antes y se lo devuelves para que quienes tengan que hacerse cargo lo tengan y tú te alivianas de esa carga. Ahora, en el caso de una adicción, obviamente la liberación tiene que ir reforzada con otro elemento, llamémoslo de desintoxicación, de otras terapias complementarias para ayudar el proceso ya de recuperación físico-química, porque hay una química, es cosa el caso del cigarro, por ejemplo, obviamente hay una adicción por el tabaquismo, la drogadicción, etc. Claro. Las enfermedades mentales también, y enfermedades en general crónicas, tienen que ver también con la historia del sistema familiar. Y la mejor manera de poder discernir si tiene un origen sistémico una enfermedad es poner todo en la cancha. Ese espacio de trabajo se le denomina el espacio psicográfico. Y ahí es donde tú vas a ver, en función de el comportamiento, de que lo que está sucediendo, qué es lo que puede hacer. Generalmente tú pones, por ejemplo, un representante de la enfermedad, un representante por el lado papá, mamá, y ver qué pasa. ¿Dónde va la enfermedad? ¿Dónde se está? Y ahí empieza a escarbar, claro. Y empieza a trabajar. Y la verdad que es precioso. Cada persona somos un mundo, somos una historia, y lo que hay detrás de cada individuo es maravilloso. Y lo más maravilloso es lo que tú dijiste. Hay un antes y un después. Y es como que te sacaran un peso de encima. Toneladas de piedras de la mochila que se carga. Absolutamente. Y obviamente me imagino que ya ha empezado a resonar en ustedes, han empezado también a analizar quizás a su familia con otros ojos, con ojos un poco más grandes, ¿cierto? Así es que, por supuesto, sigan acompañándonos porque ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más datos y, por supuesto, más de constelaciones familiares.